Quisiera hacer rápido un sondeo. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra amén? Así sea. Así sea. ¿Lo mismo? ¿Significa lo mismo? Ah, bien, así sea. ¿Alguien opina diferente? Sea así. ¿Sea así? ¿Alguien más? Dios quiere que sea así. Dios quiere que sea así. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bueno, el sentido común de la palabra es el que acaban de decir, así sea. Pero es un deseo, o sea, hay que entender que nosotros como cristianos venimos de una tradición de más de 2000 años, que es lo que desde la venida de Jesús, pero viene desde mucho antes de Jesús. Entonces, tenemos mezclas de hebreo, de arameo, después de latín, del griego. Entonces, a veces nuestras oraciones ya como están traducidas al español, las más antiguas, y cuestiones que nosotros decimos en la misa, no fueron traducidas de la mejor manera. Se han quedado así, pero no son de la mejor manera. Voy a mencionarles nada más una, que a mí me gusta mucho resaltar, porque sí es grande la diferencia. Cuando se tradujo el Padre Nuestro, al final decimos, y líbranos del mal, y eso está mal traducido, porque en griego, que es como está escrito el Evangelio, es apotuponeru, que significa, es en masculino, significa líbranos del maligno. Entonces ya cambia mucho la diferencia entre líbranos del mal, porque el mal puede alguien entender como, pues es algo mal así, pero no es una persona. Pero la real traducción es líbranos del maligno. No significa que desde ahora vamos a rezar y líbranos del maligno, no, hay que ser obedientes con la iglesia, pero lo que les quiero decir es que no todas las palabras que hemos traducido, el Ave María también tiene muchas traducciones, como lo tenemos, no es tan exacto realmente. Entonces, la traducción más común es así sea. Pero cuando tú dices así sea, es como estar diciendo, deseo que así sea. No con mucha seguridad, pero yo al menos deseo que así sea. En el sentido real de la palabra, que es hebrea, no es pues espero que así sea, no, ciertamente va a ser así. Hay como confianza, es algo seguro, es un sí radical. ¿Tú te llamas Pedro? Sí. O sea, no hay dudas, ¿no? Pues así quiero que sea, que me llame Pedro. No, ya el sentido real de la palabra amén es así sea, es como verdadero, no hay duda. Tiene un sentido de algo seguro. Es algo que implica firmeza, solidez y seguridad. O sea, es algo, cuando tú dices amén, es algo que no cabe dudas. Es algo muy firme. Eso quiere decir que decir amén es proclamar que se tiene por verdadero lo que se acaba de decir. Esa es como la mejor definición. Es tener por verdadero lo que acabas de decir. Por eso cuando decimos, no sé, lo vamos a tocar más adelantito, te presentan el cuerpo de Cristo y tú tienes que decir amén. Con esto estás diciendo, tengo la total seguridad de que es su cuerpo. O sea, cuando tú dices amén, lo que estás diciendo es que lo que dijiste antes de amén, no cabe duda. Hay firmeza total, hay convicción total de que así es. Entonces, San Agustín, fíjense esta frase de San Agustín, a mí me encanta, dice, por el amén hacemos nuestro el contenido que lo firmamos. Es decir, que anteriormente tú podías firmar un contrato solamente componiendo amén, porque con amén era la palabra como para poder decir todo lo que viene atrás, las cláusulas, yo me comprometo. Es algo firme. Entonces, pero vamos a ver desde muchos aspectos. Este es el aspecto, como le llaman, etimológico, es decir, el sentido de la palabra amén. Pero hay un sentido que ya más nos interesa, que es el bíblico, de donde sale la palabra más propiamente, tiene más sentido. Vamos a ver después, poco a poco, aprender ciertas cosas de la Biblia. La primera cosa que vamos a aprender es de que la Biblia está separada en dos partes, vamos a decirlo. Antiguo Testamento, que es antes de Cristo, y Nuevo Testamento, después de Cristo. En el Antiguo Testamento, ¿cuáles son los sentidos de la palabra amén en el Antiguo Testamento? Para entender de dónde viene esa palabra. Primero tiene un sentido como débil, como sea, como el primero, así sea, no tan firme, y ese sentido, bueno, el que traiga para anotar, yo no me voy a dar algunas citas para no alargarme. En ese sentido débil, se usaba la palabra amén como un sentido débil, como ojalá que fuera así, más o menos ese sentido.
Lo pueden ver en Jeremías capítulo 28, versículo 6. Pero también en el Antiguo Testamento la palabra amén tiene un compromiso con alguien. Cuando tú decías amén, se usaba cuando tú te comprometías con alguien. Eso lo pueden ver en el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 36. Es decir, es como para sellar un compromiso entre dos personas, se podía usar la palabra amén. También para aceptar una misión. Eso lo pueden ver en el capítulo 11 de Jeremías, versículo 5. Entonces, Dios mandaba a alguno de los profetas como Jeremías y usualmente van a encontrar el sí de la persona como un amén. Entonces, la palabra amén en el Antiguo Testamento también servía como para aceptar una misión de Dios o de cualquier persona. Era como acepto, me comprometo. También tenía otro sentido, asumir la responsabilidad de un juramento. Es decir, sabemos que nosotros no podemos jurar, pero hay condiciones en donde por el bien del alma, vamos a decirlo, se puede hacer cierto tipo de juramentos. Usualmente se hacen con los sacerdotes, y obviamente no se puede jurar bajo una mentira. Entonces, la manera de cerrar un juramento en el Antiguo Testamento era mediante la palabra amén. Voy a leerles ahí sí el fragmento. Es el capítulo 5 del libro de Números, del versículo 19 al 22, para que tengan el ejemplo. Dice: entonces le tomará juramento a la mujer y le dirá: si no has tenido relaciones con otro hombre, ni le has sido infiel a tu marido, ni has cometido con otro hombre un acto que te haga impura, que no te pase nada al beber esta agua amarga que trae maldición. Pero si le has sido infiel a tu marido, si has tenido relaciones con otro hombre y has cometido así un acto que te hace impura, que el Señor te convierta en ejemplo de maldición ante el pueblo y haga que el vientre se te hinche y que tu criatura se malogre. Ese castigo te vendrá al beber esta agua que trae maldición. Y la mujer responderá: amén. Entonces, ante un juramento, la manera de sellarlo es por el amén. Ya con eso, advertencias de lo que implica el juramento, la persona decía amén y eso quedaba cerrado, ese juramento era ya válido. Entonces, ese es otro sentido que se le da en el Antiguo Testamento. También la palabra amén se usaba para un compromiso colectivo, es decir, no solamente de una persona, sino de varios. Voy a leerles el capítulo 27 del libro de Deuteronomio, que dice: los levitas era la tribu sacerdotal del pueblo de Israel. Vamos a decir los sacerdotes del pueblo de Israel. Los levitas se dirigirán a todos los israelitas y en voz alta pronunciarán la siguiente declaración. Es decir, le van a hablar al pueblo para que el pueblo se comprometa. Es un compromiso colectivo. Maldito sea el que haga un ídolo o una figura de metal fundido hecha por un artesano y la ponga en lugar oculto, pues eso le repugna al Señor. Y todo el pueblo dirá: amén. Maldito sea el que trate con desprecio a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá: amén. Maldito sea el que cambie los límites de la propiedad de su vecino para robarle terreno. Y todo el pueblo dirá: amén. Maldito sea el que desvíe de su camino a un ciego. Y todo el pueblo dirá: amén. Maldito sea el que cometa una injusticia con un extranjero, una viuda o un huérfano. Y todo el pueblo dirá: amén. Maldito sea el que se acueste con la mujer de su padre, pues con ello lo deshonra. Y todo el pueblo dirá: amén. Maldito sea el que tenga relaciones sexuales con un animal. Y todo el pueblo dirá: amén. Maldito sea el que se acueste con su hermana, ya sea por parte de padre o por parte de madre. Y todo el pueblo dirá: amén. Maldito sea el que se acueste con su suegra. Y todo el pueblo dirá: amén. Yo creo que eso es lo que menos se pudiera ocurrir, ¿no? Por algo sea. Maldito sea el que se acueste con... maldito sea el que mate a traición a su prójimo. Y todo el pueblo dirá: amén. Maldito sea el que reciba dinero por matar a una persona inocente. Y todo el pueblo dirá: amén.
Maldito sea el que no respete estas instrucciones ni las ponga en práctica. Y todo el pueblo dirá, amén. Entonces, no pongan tanto atención en lo que acabo de decir, porque tiene sus explicaciones, hay que ver el tiempo y todo, ¿va? Lo que yo les quiero decir es que es una de las pruebas en donde el amén tiene un sentido de un compromiso colectivo, no solamente de una persona que se compromete, sino que todo el pueblo tiene que decir amén, y cuando el pueblo dice amén, quedaba comprometido con lo que se estaba diciendo. Es el Antiguo Testamento, pero viene, vamos a decirlo, el culmen, lo más importante. Toda la Biblia tiene razón por Cristo, porque el Antiguo Testamento te empieza a hablar de la venida de Cristo, está solamente para eso. Entonces el Nuevo Testamento comienza con Cristo. Y aquí yo creo que es la mejor definición de la palabra amén. Jesús es el amén del Padre. Sabemos que hay un solo Dios en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues el amén de Dios al mundo, el compromiso de Dios, Padre, para con el mundo, para con sus criaturas, lo hizo en Jesús. Jesús es el amén del Padre. En Él lo ha dicho todo el Padre. En Él se comprometió con nosotros. A tal grado, por eso Jesús se hizo hombre. Sin dejar de ser Dios, se hizo hombre como nosotros. En todo igual, menos en el pecado. Pero en todo. O sea, la persona de Jesús es el compromiso más grande que Dios ha tenido con la humanidad. Porque solamente en la presencia de Jesús, Dios dijo, amén. Me comprometo hasta el final con los seres humanos. Hasta el final. Por eso, bien se dice que el amor de Dios es eternamente fiel. Nunca falla, nunca. Porque Él ya dijo su palabra una vez para siempre. Y su palabra es en Cristo. Entonces, Dios nunca se va a echar atrás. Por eso, podemos decir, a veces cuando uno dice, no, como que Dios me abandonó, más bien la pregunta es, ¿quién abandonó a quién? Porque Dios ya no puede echar marcha atrás. Él ya dijo un amén con su propio Hijo y de ahí ya no da marcha atrás. Inclusive, si tú estás pecando, Dios te está amando en ese pecado. No acepta tu pecado, pero a veces tenemos la idea de que, oh, estoy pecando, Dios me deja de amar en ese momento. No. Tú le cierras la puerta a su amor, por eso ya no lo experimentas. Pero Dios jamás se puede ya echar para atrás. Él dijo su amén, su así sea, su acepto con su Hijo. Y de ahí ya no puede dar marcha atrás. Porque en Jesús se cumplen todas las promesas de Dios. Todo lo que antes en el Antiguo Testamento decían los profetas, todas las promesas, todo, ya no hay nada que cumplir. Todo está cumplido en Jesús, todo. Ya no hay nada nuevo, vamos a decirlo. Dice, hay una frase de San Juan de la Cruz que dice que Dios, al mandar a su Hijo, quedó mudo. Dio la última palabra que tenía que decir. No hay nada más nuevo después de Jesús. No hay nada más. En Él se cumple todo. En Él Dios. Tú quieres saber proyecto de vida, quieres saber todo. En todo está en Jesús. Todo resumido. Todo completo. Y eso vale la pena saberlo porque hay ideologías, por ejemplo los gnósticos y esotéricos, que son de esas tendencias como que todavía hay cosas ocultas que Dios nos tiene que decir. Fíjense, hasta las apariciones de la Virgen, hasta las apariciones de Jesús que ha habido en tiempos pasados, no pueden decir más allá de lo que ya han dicho. No pueden decir más allá de lo que ya está escrito en la Escritura, que ha dicho el Magisterio. Simplemente reafirman que se apareció, no sé, la Virgen en Fátima, que pidió conversión. Pero de eso hasta está si nos vamos en el Evangelio, Juan el Bautista, arrepiéntanse y conviértanse. Es simplemente volver a reafirmar una cosa que hemos olvidado, pero que ya está dicha. Entonces, en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, dice: ¿será que cuando decidí hacer esto no lo pensé seriamente? ¿Creen ustedes que yo hago mis planes con doblez, diciendo sí y no al mismo tiempo? Dios es testigo de que nosotros no les decimos a ustedes sí y no al mismo tiempo. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes,
No fue sí y no al mismo tiempo. Dios ha dado en Cristo para siempre su sí, pues en Él se cumplen todas las promesas de Dios. Por esto, cuando alabamos a Dios, decimos amén, por medio de Cristo Jesús. Y Dios es el que a nosotros y a ustedes nos ha afirmado al unirnos a Cristo y nos ha consagrado. Nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo como garantía de lo que vamos a recibir. Aquí, cuando dice el sí y el no, Pablo no menciona la palabra amén, él está escribiendo en griego, amén nuevamente es hebreo, y utiliza la palabra griega nai, que significa sí, pero es un sí nuevamente afirmativo, que se puede traducir, si se tradujera en hebreo, podemos decirlo amén. Es decir, que lo que está diciendo San Pablo es, nosotros a ustedes los corintios no les andamos con amén y no les andamos con sí y no, porque Cristo no fue de sí y no, fue de sí. Y si se fijan, ojalá que cuando empiezan a leer un poco la Biblia, es una de las razones porque realmente lo crucificaron a Jesús, porque lo que decía, lo decía con una firmeza, a tal grado que cuando declaraba que era Dios, pues no decía, yo como que soy Dios, como que soy un Dios, como que creo que yo soy Dios. No, yo soy el camino. Ve qué atrevido por parte de Jesús. No dice, yo soy un camino bueno para ustedes. No, dice, yo soy el camino, no hay otro. Yo soy la vida, no hay otra. Yo soy la verdad, no hay otra. Yo soy la resurrección. Siempre Jesús, cuando se refiere así, no, utiliza el yo soy. Entonces, pues eso no lo aguantaron los líderes religiosos de su tiempo, porque eso es estar equiparándose a Dios. Pues, pero nosotros sabemos que es Dios verdaderamente, pero ellos se cerraron a esa verdad. O sea, Jesús no fue de medias verdades, como para caerles bien a los judíos, ¿no? Porque Él vivía en ese amén, en ese sí. No es mi opinión, yo creo que soy el camino. No, yo soy el camino. Lo aceptas o no lo aceptas, pues ya eso es problema tuyo. Pero yo soy. Jesús siempre se movió en eso. Lo que Jesús considera de suma importancia lo precede con el amén. Esto está llena la Biblia, sobre todo los evangelios, de eso. Antes de hablar a Jesús, cuando va a decir algo muy importante, algo que es de verdadera importancia, Jesús dice antes amén. Eso lo pueden detectar más en inglés. Con nosotros en las traducciones ya el amén lo quitan, le pongo pues yo les aseguro, o en verdad les digo. Eso tradúzcanlo como amén. En inglés no lo han quitado usualmente en los textos. Amen, ta 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 ta. Amen, ta 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 ta. Siempre que Jesús te va a decir algo bien importante, todo es importante lo de Jesús, pero cuando tú vas a leer un texto en la Biblia y tienes una buena traducción de Biblia, que le hayan dejado el amén, te vas a dar cuenta que lo que viene después del amén es muy importante. Voy a ponerles 4 ejemplos nada más, uno por evangelista. Son 4 evangelios que hablan de la vida de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Voy a decirles un amén de cada uno. Es decir, después del amén, pongan atención en lo que dice Jesús, porque significa que eso es muy importante. Jesús habló muchas veces, pero cuando decía antes amén, significa que es muy importante. En el capítulo 18 de Mateo, dice: en aquella misma ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó entonces a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: les aseguro, pónganle la palabra más bien mejor, amén, amén. Entonces ya lo que después viene del amén es muy importante lo que va a decir Jesús. Amén, que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Algo muy importante. O sea, las condiciones para ir al cielo podemos diseminarlas en muchas razones, pero aquí ya encontramos una que es muy, muy importante, porque atrás
Ya dijo amén. Significa que es una de las condiciones importantes. Podríamos meditar mucho acerca de eso. ¿Qué significa hacerse niño y todo? Pero eso después, si hay algún tema, lo desarrollamos. Pero ya sabemos un ejemplo en Mateo. En Marcos, en el capítulo 3, dice: amén, o les aseguro, que Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo que digan. Pero el que ofenda con sus palabras al Espíritu Santo nunca tendrá perdón, sino que será culpable para siempre. Algo muy importante. Está hablando de lo que vimos en el retiro, el pecado que no se perdona, que es contra el Espíritu Santo. No lo voy a explicar porque ya lo he explicado. De todos modos, después se va a tratar y se va a profundizar acerca de eso. Pero es algo muy importante. Te está avisando cuál es el pecado que nunca se va a perdonar, que ya vimos que no es una acción, sino una forma de ser. Entonces, y fíjate, mencionó antes, amén, que Dios da su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo que digan. Pero el que ofenda, es una mala traducción, con sus palabras al Espíritu Santo, la mejor sería como el que blasfeme, nunca tendrá perdón, sino que será culpable para siempre. En Lucas, en el capítulo 18, pero le dijo: Señor, nosotros hemos dejado todas nuestras cosas y te hemos seguido. Él respondió: amén, o les aseguro, en una mala traducción, que cualquiera que por causa del reino de Dios haya dejado casa, o esposa, o hermanos, o padres, o hijos, recibirán mucho más en la vida presente, y en la vida venidera recibirá la vida eterna. Esto ayuda mucho para aquel que tiene un llamado, por ejemplo, vocacional. Porque no es que el sacerdote, pues no encontró esposa, pues dijo, ya yo me hago sacerdote. No. Sino que usualmente el que tiene un llamado especial a vivir de manera consagrada, tiene que dejar muchas cosas que no quiere dejar, pero tiene una certeza. Y una certeza que ahora tiene más fuerza porque está atrás un amén. Amén. Yo te digo que todo aquel que haya dejado familia, dinero, casa, posesiones por mí, tendrá una recompensa mayor aquí y después en el cielo. Y esa es la seguridad del misionero, del consagrado, de la religiosa, el que deja todo absolutamente su proyecto de vida personal por brindarse a la causa del Evangelio. Es decir, hay una firmeza total. Amén. Y en Juan, en el capítulo 6, este texto me encanta. Dice: al llegar ellos, esto lo acabamos de escuchar, no sé si fue el domingo pasado o hace 2 domingos, en el Evangelio en la misa. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron. Para que tengan una referencia, antes de esto ya Jesús había multiplicado panes y peces a toda la gente hambrienta y le había dado de comer, para que tengan una referencia. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús les dijo: amén. Es decir, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. ¿Vean qué fuerte? Amén. Les aseguro que ustedes están aquí porque yo les llené la pancita hace poquito y no por mí. Están por lo que les hice sentir en su pancita o lo que escucharon. Fíjense y viene atrás un amén. Es decir, que es algo sumamente importante. Amén. Les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Es para otro tema, pero vale la pena, a manera de reflexión, de que entendamos esta parte importantísima que seguramente van a pasar. Quizá muchos se vieron tocados por el retiro, pero después quizá ya no va a haber nada, ni un sentimiento, ni nada. Y si eso es igual a que ya no venga al grupo, a que yo me aleje, Jesús te puede decir: amén, te lo aseguro que tú estabas nada más conmigo por lo bonito que te hice sentir y no por mí. Fíjense que es algo bien importante para ir entendiéndolo. Entonces, y que no somos los únicos, que en su tiempo, los mismos que vieron a Jesús, los mismos que vieron multiplicar panes y peces,
A eso se los dijo Jesús. Entonces, ahora el amén en cuanto a la liturgia. La liturgia es todo lo que tiene que ver con el culto de cómo celebramos nuestra fe. Una misa, un bautismo, todo lo que es un culto religioso, vamos a decirlo así. En la liturgia el amén tiene un significado muy especial. Es la aclamación con la que la asamblea se une al que ora en su nombre. Es decir, cuando el sacerdote está oficiando misa, todas las veces que tú dices amén, lo que estás diciendo es que con ese amén tú te unes a lo que acaba de decir. Por eso lo importante de estar concentrados a la hora de la misa, porque quizás tú sabes, pues toca decir amén. Pero cuando tú estás diciendo amén, estás diciendo que tú te unes a lo que acaba de decir el Padre. Entonces, capaz de que tú estás diciendo amén y te estás comprometiendo un montón de cosas que realmente no quieres aceptar o que no entiendes o no. Entonces, mínimo por seguridad, antes de decir amén, dentro de una misa, entérate qué hay antes de decir amén. Porque en una misa, en un culto, cuando tú dices amén, estás diciendo, ok, afirmo, lo que acaba de decir él, yo me uno a eso. Eso es lo que tú dices con el amén. En 1 Corintios, San Pablo, fíjense lo que dice. ¿Qué debo hacer entonces? Pues debo orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Debo cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Es decir, por tanto, se supone que cuando tú vas a decir amén en una ceremonia religiosa, no solamente tienes que estar espiritualmente como abierto, sino tu entendimiento, tu cabeza. ¿A qué le vas a decir amén? ¿A qué le estás diciendo amén? Concentrarte. Eso después lo vamos a ver, ciertas cositas que nos ayudan a vivir mejor, por ejemplo, la misa, pero les doy un tip rápido. La misa no comienza, no sé, si viene la misa de 7, no comienza a las 7, comienza mínimo a las 6:45. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a misa, aunque llegues puntual, tú vienes de haber manejado, de que el que se te atravesó, de que si te pusiste bien el calcetín, de que si traes un montón de cosas en la cabeza y te vas por normal. Si es una persona normal, te vas a empezar a tranquilizar en tu memoria y a concentrar como hasta la mitad de la misa. Entonces ya a la mitad de la misa, tu memoria, estuviste espiritualmente atendiendo, pero necesitamos que nuestro entendimiento también ore. Entonces, siempre les recomiendo llegar antes, 15 minutos antes, no para platicar, aunque veas a tu comadre y todo, no para platicar, tú te sientes y en silencio. Mira, puedes orar, puedes hacer varias cosas, pero si tú te quedas en silencio, eso ya está comprobado que psicológicamente tu mente empieza a tranquilizarse. Y cuando comienza, tú ya estás conectado desde el primer momento. Entonces no pierdes nada de la misa. Porque mucha gente empieza a decir, oye, yo voy a misa todos los días y no veo ningún cambio. Yo diría, ¿cómo te preparas espiritualmente y mentalmente a la misa? Pues si no te aprovecha, porque pues te empiezas a nutrirte de la misa como hasta la mitad. ¿Por qué? Porque tu entendimiento no lo has preparado. Voy a poner dos ejemplos de los primeros cristianos. Justino del siglo II decía, San Justino, está hablando de una de las primeras misas, siglo II. Por eso a mí me gusta decir, por ejemplo, cuando hay otras denominaciones religiosas, oye, basta que les pregunten, ¿había pentecostales en el siglo II? Creo que no. Y católicos sí. Siglo II. En el siglo II, esto ya San Justino está hablando de una misa, para aquellos que no ven la misa en ningún lado. San Justino en el siglo II dice, está narrando, y dice, se presenta pan, vino y agua, y el que preside, es decir, el sacerdote, eleva oraciones y acciones de gracias, y el pueblo aclama diciendo, amén. Vean desde dónde viene el amén de nuestra misa. Siglo II, ya alguien, como San Justino, habla lo que se hacía en una misa. Dionisio de Alejandría, siglo III. Dionisio dice que, vamos a decir, lo que en esas misas primitivas había tres cosas sumamente importantes. Para los primeros cristianos había tres cosas importantes en esa celebración. La primera, escuchar la acción de gracias. La segunda, el amén. Y la tercera, comulgar. Los primeros cristianos entendían que esas primeras misas que había, no les podía faltar esas tres cosas: la acción de gracias, el amén y comulgar.
Otro sentido que tiene el amén dentro de la liturgia, dentro del culto, dentro de la misa, que este es uno de los más importantes, para mí el más importante. Es un abandono confiado delante del misterio. Mira, nosotros no somos fundamentalistas. ¿Qué es un fundamentalista? Por ejemplo, si es un fundamentalista religioso, es aquel que solamente dice: para mí solamente sirve la fe. Fe, 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 fe. No me pongan a razonar. Eso es un fanático. Y un católico no es así. Y el otro es pura razón, pura razón, pura razón. Si mi razón no logra entender cómo Jesús pudo multiplicar panes y eso, para mí no existe. Esos son los riesgos, son los dos extremos. El que todo cree que tiene que ser por fe y el que todo cree que tiene que ser por la razón. Nosotros estamos llamados a usar las dos. Tú tienes por eso que formarte, aprender la Biblia, no solamente de memoria, sino por qué es esto, por qué dijo Jesús esto, por qué creemos en esto. Nosotros tenemos que usar nuestra razón, pero siempre atendiendo que nuestra razón va a llegar a un límite en donde ya no puede terminarse el misterio. Por ejemplo, el misterio de la Eucaristía. Jesús, en ese pedacito de pan, consagrado ya, está verdaderamente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Si usas bien tu razón, puedes ya llegar a entender algo, pero ¿lo podrás entender todo? No, nunca. Porque les ponía ese ejemplo. Esto no es, los misterios de Dios no es como algo escondido, sino es una luz tan excesiva que es como que te estuvieras acercando más a Dios, a Dios, a Dios, a Dios. Es como acercarte más al sol, al sol, al sol, al sol. Primero, no te deja ver, te quedas ciego por el exceso de luz. Y claro, entre más te acercas, pues te vas a fundir. Entonces, eso pasa también con Dios. Entre más te acerques, vas entendiendo más cosas, pero vas entendiendo que lo que no sabes es mucho más. Por eso tú ves que los verdaderos santos, teólogos que estudiaron bastante, al final, un Santo Tomás de Aquino, que lo siguen estudiando católicos y no católicos, porque es un genio, pero genio, que se adelantó a su época. Y Santo Tomás de Aquino escribió bastante, tiene la Suma Teológica, son unos librotes así de gruesos, teología altísima, altísima. Pues él, ese santo, cuando se estaba muriendo pidió que le quemaran todo, porque dijo que todo eso era paja para lo que verdaderamente era Dios. Gracias a Dios no quemaron eso, porque nos hubiéramos perdido de grandes enseñanzas. Pero un santo que verdaderamente se acercó no solamente intelectualmente a Dios, sino que como un niño se hizo humilde y decir: mi entendimiento alcanzó hasta aquí, pero después toca hacerse un niño, abandonarse, saber que Dios es mucho más de lo que he entendido. Y por eso él llegó a esa conclusión: pues quémeme todo, porque todo esto a ustedes les sirven, pero ahora voy entendiendo de que Dios es mucho más que eso, mucho más. Y es la actitud que entonces el amén hace. El amén en una misa, por ejemplo, cuando se levanta ya la hostia consagrada, el cuerpo de Jesús, que es el amén más importante, ahorita vamos a hablar de ello, lo que estás diciendo es: creo verdaderamente y me abandono. Ya mi razón no puede alcanzar tanto. Es como un acto de adoración, decir: hasta aquí llego. Amén. Me toca creer. Pero no te tocó creer como alguien que se acostumbra a decir: ¿tú crees que la Virgen es virgen? Pues sí, ¿por qué? Mi mamá me dijo. O, no es el creer por el creer, que a veces nos acusan los católicos por eso. No. Es alguien que ha estudiado, que se ha formado, pero que aún con todo eso tiene la humildad de decir: con todo mi estudio, yo lo único que puedo decir, me sorprendo más de lo que no sé. O sea, el que sabe más de Dios cada día, si tiene la humildad necesaria, saca una conclusión. Lo único que le queda decir es amén. Es decir, lo que sé en este momento, que es mucho delante de los demás, es nada. Me estoy enterando que es muy poco. Muy poco. Entonces, vamos a hablar con el gran amén, que es el significado que el Padre ha querido que se adopte en el grupo. Hay varios amén en la misa, pero ahí el más importante es cuando escuchen estas palabras. Todavía
para este momento nosotros estamos de rodillas. Ya el sacerdote ha consagrado y el sacerdote dice, el sacerdote, porque a veces yo he escuchado gente que estas palabras a veces el sacerdote las hace cantadas. Y yo veo que se le unen así como coristas y no, estas palabras, aunque se las sepan de memoria, es una oración sacerdotal, no la puede decir nadie más. Yo he escuchado sacerdotes que invitan a la gente a decirles con ellos, terrible, porque es una oración sacerdotal, solamente el sacerdote las tiene que decir. Para que le identifiquen, después de esta oración, viene el amén más importante que un católico puede decir. El más importante, y van a ver por qué. Cuando escuchen esto, el sacerdote ya está consagrado el pan y el vino, levanta el pan y el vino y dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese amén, usualmente aquí se hace cantado, para darle más realce. Pero ese amén, si no hubiera musiquita, tendría que sonar fuerte. ¿No que amén? ¿No? Porque, ¿qué estás diciendo? Esas especies que eran antes pan y vino, ya ahora estás delante de Jesús. Y en ese momento Jesús resume toda la historia. Cuando levanta el sacerdote a Jesús, resume toda la historia, está cubriendo la historia del pasado, el presente y el futuro. Vamos a decirlo que en ese momento, espiritualmente hablando, si nosotros pudiéramos ver lo que pasa, bueno, si nosotros pudiéramos ver lo que pasa en una misa, espiritualmente, la verdad, mínimo no saldríamos de una misa diaria. Es demasiado lo que pasa dentro de una misa. Y este momento en especial, hagan de cuenta que se suspende el tiempo. Se suspende el tiempo. Está siendo levantado aquel que cubre pasado, presente y futuro. Por eso una misa tiene impacto. Tú puedes... Mira, muchas de las bendiciones que tú has recibido son gracias que pidieron personas que nunca te conocieron, de hace 300, 500, 1000 años atrás. Pero esas misas todavía se siguen aplicando para ti y seguirán aplicando para tus hijos, porque las gracias de Dios no tienen tiempo, cubren a todos. Por eso se puede entender también que Jesús, que decían, los que se murieron antes de Jesús, ¿qué pasó? ¿No entraron al cielo o sí entraron al cielo? Cuando muere Jesús y redime, abarca pasado, presente y futuro. Él es el dueño del tiempo. Entonces imagínense lo más importante. ¿Qué es la mejor recomendación? Cuando esté levantado Jesús, ese momento es para mirar la hostia. Cuando el Padre esté diciendo, por Cristo con Él, tú no tienes que estar mirando otra cosa más que la hostia, que ya no es pan, sino es realmente su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y el amén se lo tienes que decir, vamos a irlo a los ojos a Él, mirarlo a Él. Decir, con un amén le estás diciendo, creo verdaderamente que estás presente ya. Creo verdaderamente en ese sacrificio de amor que se está actualizando en este momento. Es algo sumamente importante. Si quieren ponerse como metas, después van a ver los grupos de vida. Cada quien se va a poner sus metas. Pero si quieren poner una meta colectiva, un amén colectivo, una promesa colectiva, tendría que ser esta. Porque el grupo se va a estar llamando amén por este amén. Entonces es como ser, no sé, del equipo del Barcelona y que tú salgas con una camisa del Real Madrid o de cualquier otra. Oye, como que estás un poco perdido. Entonces, a alguien del grupo amén que va a misa y ese momento le pasa por aquí, ni se enteró, pues literalmente como que estás medio perdido. Más que nada tú. Todos deberían estar entendidos de eso, pero más uno del grupo amén, porque su nombre viene de ahí. Estamos entendiendo lo que significa amén en muchos sentidos, pero el que le da nombre a este grupo es el gran amén, se le llama. El gran amén, que es el que les acabo de decir que hay en la misa. Entonces, como compromiso colectivo, comunitario, tienen que tener eso. Vivan el próximo domingo, la próxima misa que tengan, vayan en la mente, sí, a entender las lecturas y todo, es un proceso, pero al menos que no se les pase ese momento. Ya saben que si es cantado o no cantado, lo tienen que decir fuerte. Ya saben que es un acto de abandono de decir, Señor,
yo no alcanzo a entender todo lo que eres, pero con este amén digo, sí creo. Estoy convencido. Voy a mencionar un amén más y doy la conclusión. El amén de la comunión. Los que pueden comulgar, te dicen el cuerpo de Cristo, amén. ¿Qué estás diciendo con ese amén? Lo que estás diciendo es, sí, Señor, quiero ser uno contigo. Quiero desaparecer en ti. Había una mujer que está en proceso de canonización, que se llama Conchita Cabrera de Armida. Ella decía que ella sentía que cuando comulgaba, dice, pareciera que yo no me lo comulgo a él, sino que él me comulga a mí. Siento como que yo estoy en él y no él en mí. Y en realidad eso es lo que más pasa. O sea, nosotros creemos que nosotros lo acogemos a él, pero porque se ha hecho pequeñito. Pero espiritualmente lo que está pasando es que él me está comiendo a mí. Me está asimilando. Como cuando yo como una zanahoria, yo asimilo. O sea, la zanahoria se queda en mí de diferentes maneras. Las vitaminas aquí, queda todo. Cuando yo comulgo, Jesús me asimila y yo le asimilo. Entonces cuando yo voy a comulgar, lo que le estoy diciendo es, sí quiero unirme a ti. Vamos a decirlo, sí quiero desaparecer en ti. O lo voy a poner en palabras de San Pablo. San Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. O sea, cuando tú estás comulgando, le estás diciendo, yo quiero desaparecer para que quedes solamente tú en mí. Cuando tú comulgas, le estás diciendo eso. Yo no quiero quedar ya. Que el que me vea, te vea a ti. Que el que me escuche, te escuche a ti. Que el que me hable, le hable a ti. Yo quiero desaparecer en ti. Quiero que me transformes. Voy a poner la imagen nuevamente del sol. Que me fundas en ti. Que quedes solamente tú. Porque si quedo yo soy muy poca cosa. Entonces con ese amén, fíjate, a veces hay gente que ni siquiera dice amén. Y tenemos que al comulgar decir amén. Y lo último, con esto del amén de la comunión, una recomendación muy práctica. Dice un sacerdote, amigo mío, un ejemplo excelente. Dice, a veces yo veo que la gente, cuando comulga, sigue trabajando al Señor. Dice, porque es como aquel que dice, imagínate que tú eres huésped, eres invitado en una casa. Y llegas a esa casa y al amigo que visitas te dice, mira, aquí, mira, lávame los trastes de aquí, la vajilla, todo eso, mira, sacas la ropa de la lavadora, la pones en la secadora, me barres, me trapeas y todo eso. Eso hacemos con Jesús cuando tú ya lo has recibido, has comulgado y le pides, lo pones a trabajar. Él es el huésped, el invitado, y lo pones a trabajar todavía. Mira, para pedirle es en el momento de las ofrendas. Al inicio, cuando comienza el Padre que dice oremos, esa oración se llama colecta. Por eso, porque colecta todas las intenciones. Es al principio donde tú pones tus peticiones. Pero ya cuando lo recibiste, cuando has comulgado, no es para pedirle, lo pones a trabajar. Él es el huésped, Él es el invitado de honor y lo pones a trabajar. ¿Qué puedes hacer? Pues mira, muchos recomiendan simplemente el silencio y toma conciencia de quién está allá dentro de ti. Un silencio de adoración. Eso puedes hacerlo. Puedes repetir su nombre a manera de oración. Es decir, lo importante eres tú. A mí me gusta hacer continuamente eso. A mí me gusta más hacerlo me dice mucho la palabra de Jesús en arameo, que es Yeshua, o algunos dicen Yeshua. Se puede decir de las dos maneras. Entonces, y simplemente repito Yeshua, Yeshua. Estoy consciente de que lo importante ya eres tú. Tú eres el invitado. Aquí si yo vengo con la misa con un montón de necesidades y todo eso, olvídate de eso. El importante es Él. O pregúntale a Él lo que tú le pedirías. Es decir, que en vez de decirle, Señor, venme a consolar, ¿por qué no cuando recibes a Jesús le dices, Señor, ¿en qué te puedo consolar? Al final Él tiene más dolores que tú, porque tú ¿por cuánto sufres? No sé, tu hermano que anda en las drogas, tu mamá, tu tío, tu pariente, ¿cuántas? ¿20, 30 personas? ¿50? Puede ser exagerado. Tú te preocupas y sufres por 1.000.000 de personas. ¿Por cuánto sufre Jesús? Por todos los del planeta. Conclusión, ¿quién necesita más consuelo? ¿Tú
o Él. Entonces, cuando comulgas, buenísima oportunidad para decirle, Señor, ¿cómo puedo consolarte? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Qué quieres de mí? ¿En qué te puedo servir? O te quedas callado, pero no pongas a trabajar al Señor después de comulgar. Lo estás poniendo a barrer, a trapear, a que, oye, Él es el invitado. Entonces, conclusión. Hay una palabrita que quizá más de uno lo ha escuchado, jaculatorias o jaculatoria. ¿Qué es una jaculatoria o jaculatorias? Son oraciones pequeñas que nos ayudan a permanecer durante el día, permanecer en Dios. Tienen dos propósitos las jaculatorias. Uno, darte fuerza cuando estás en tentaciones o en crisis. Las jaculatorias tienen dos motivos. Bueno, tiene un motivo que es que tú permanezcas en Dios. Pero para que permanezcas en Dios, cuando tengas tentaciones y crisis, te va a ayudar las jaculatorias. O cuando estás muy feliz, a que no pierdas piso, a que te hagas humilde, a cuando te va todo bien, continuamente vas a decir jaculatorias en donde reconoces que tú no mereces nada y te mantienes en el piso. Porque hay otros que se empiezan a subir, todo va bien, y el Señor, y siento al Señor y todo, y se suben. Entonces, y es el mismo daño. Hace mismo el daño como desesperarse, como ser demasiado espiritualista. Entonces, las jaculatorias sirven para eso. Voy a poner varios ejemplos. Los que tienen para escribir les va a ayudar. De todos modos, a ver si un día hacemos un tema acerca solamente de las puras jaculatorias, porque sirve. Una recomendación práctica para los que puedan estar viniendo al Santísimo aquí, que está abierto 24 horas. Mírenlo a Él continuamente. O sea, porque se vale traer la Biblia y te pones a leer y te pones a orar, muy bien. Pero traten de no visitar la capilla y haber quedado sin verlo a Él. Lo que le estoy diciendo es, traten de grabarse mentalmente a Jesús en la capilla. ¿Por qué? Porque si tú dices una jaculatoria y lo traes también a tu mente, esa jaculatoria tiene más fuerza, esa oración tiene más fuerza. Porque no solamente es la palabra que vas a decir, sino mentalmente tú ya lo estás trayendo aquí a la mente. Tienes grabado el Santísimo. Hay gente, que yo estoy segurísimo, que tantas veces que ha ido y lo mira y ora mirándolo y mirándolo y mirándolo, si ahora le digo, ¿me podrías dibujar eso? Te lo aseguro que te lo dibuja. Bien o mal, pero te dibuja lo esencial, porque lo tiene grabado en su mente. Entonces, cuando visites al Santísimo, sean 5 minutos, 10 minutos, no se te olvide tratar de tomar una fotografía mental, porque eso, cuando tú vas a decir este tipo de oraciones, te va a ayudar mucho. Especialmente cuando son jaculatorias que te ayudan cuando estás en crisis, cuando estás en tentación, a punto de caer en un pecado. Una frase de estas, y además trayendo a la mente a Jesús sacramentado, vas a ver la fuerza. No hay tentación que pueda vencer esto. Hay muchas, yo les voy a decir algunas que les puedan ayudar. Entre más pequeñitas son mejores, porque te las aprendes más rápido y las repites más fácilmente, y las puedes repetir una vez. Estás en tentación y lo sigues diciendo y lo sigues diciendo. Algunas: Jesús, en ti confío, o viva Cristo Rey. Esta ya es más larga, pero puede servir. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Pero es una jaculatoria más larga, pero... Otra: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, que son las palabras de Pedro cuando Jesús le dijo, ¿me amas? Y que le preguntó por 3 veces. Entonces, te está llegando, no sé, una tentación de culpa. El demonio te mete culpa. Mira, tú no vales nada. Mira, tú ya caíste en esto. Mira cómo le has ofendido al Señor en tantos años de tu vida. Y entonces tú dices, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Señor, tú lo sabes. No le dejes hablar a Él. Cállalo. Calla la tentación con este tipo de frases. Otra: Jesús, toma mi corazón y no me lo devuelvas. Que lo decía San Félix de Cantalicio. Jesús, toma mi corazón y no me lo devuelvas. Otra: Señor, tuyo soy, para ti nací, ¿qué quieres hacer de mí? Eso lo decía Santa Teresa de Ávila. Es un poema grandísimo, si lo pueden buscar. Está en español antiguo, pero hay una frase de todo ese poema que a mí me encanta, también repetirlo a manera ejaculatoria. Ella dice,
Dime dónde, cómo y cuándo. Dime, dulce amor, decir, ¿qué quieres hacer de mí? Dime dónde, cómo y cuándo. Dime, dulce amor, decir, ¿qué quieres hacer de mí? O la frase esta: Señor, tuyo soy, para ti nací, ¿qué quieres hacer de mí? Otra: Señor, gracias por lo que me das, gracias por lo que me quitas. Agradecer por las dos. Jesús, para ti vivo, para ti muero. Tuyo soy en la vida y tuyo soy en la muerte. O redúcela a la mitad: Jesús, para ti vivo y para ti muero. Otra: Señor, soy tuyo y quiero serlo. Soy tuyo y quiero serlo. Otra, esta es de un salmo: el Señor es mi pastor, nada me falta. Esta ayuda mucho cuando tú dices, cuando tienes incertidumbre de lo que va a venir: el Señor es mi pastor, nada me falta. Cuando el demonio te quiera meter tentaciones de desesperación: el Señor es mi pastor, nada me falta. Repetirlo, eso te ayuda mucho. Otra: Señor, tú eres todo para mí, que yo sea todo para ti. Señor, tú eres todo para mí, que yo sea todo para ti. Otra: Señor, tú eres mi fortaleza. Otra: Señor, no entiendo, pero hágase de acuerdo a ti. Eso ayuda mucho para cuando son cuestiones de que lo que se te viene no lo entiendes. Como María, que no entendía nada, pero dijo: hágase tu voluntad. Entonces, continuamente decirle: Señor, no entiendo, pero hágase. Una de las mejores que se dice usualmente en la consagración, mucha gente lo dice, es una tradición muy antigua de la iglesia: mi Dios y mi todo. Mi Dios y mi todo. Pequeñita y ayuda mucho. Señor, no mi voluntad, sino hágase la tuya. Otra: oh Dios, crea en mí un corazón puro. Especialmente en tentaciones que tienen que ver con malos pensamientos. Señor, crea en mí un corazón puro. Señor, crea en mí un corazón puro cuando vengan eso. Clamar al Espíritu Santo: ven Espíritu Santo. ¿Vale decir eso? Varias veces: ven Espíritu Santo. Y todas estas siempre termínenlas con amén. Señor, mi Dios y mi todo. Amén. Es decir, con el amén estás diciendo que lo que acabas de decir lo crees firmemente. Si le sirve a alguno, a mí me ayuda mucho eso, hacer oraciones en otros idiomas. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una oración en otro idioma te concentras en el significado. Si yo les digo, vamos a decir 10 veces: Señor, no mi voluntad, sino hágase la tuya. Quizá te concentras en eso, hablas español. Pero si yo les digo en latín: non mea voluntas sed tua fiat, al repetirlo, como no sabes el idioma, te quedas con lo que estás diciendo, con el significado. Entonces, orar en otro idioma que no entiendes muy bien te ayuda mucho porque te quedas con la esencia. Ya no le pones tanto en la palabra, sino en la esencia. Y eso es lo que hacemos con el amén. El amén no es español, ni inglés, ni portugués. Es hebreo. Cuando estás diciendo amén, estás orando en otro idioma que tú y yo no entendemos. Les decía del nombre de Jesús, Yeshua, en arameo. Saber que toda la gente le decía Yeshua, Yeshua. Si le digo Jesús, hay otros que hasta más con confiancita, Chuyito, que... Bueno, tú dile como gustes, ¿verdad? Pero a mí me significa mucho decirle como él escuchó cuando pasaba para aquí, en la tierra. Que la gente le decía Yeshua o Yeshua. Con las dos acentuaciones están correctas. Muchas veces en la misa decimos una oración que ayuda como jaculatoria y le decimos en griego: Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie significa Señor, eleison, ten piedad. Nos está diciendo Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Christe eleison, Cristo, ten piedad. Kyrie eleison. Entonces, cuando tú estás diciendo Kyrie eleison, no sabes ni qué significa Kyrie eleison, pero ahora sabes que le estás diciendo Señor, ten piedad, y te quedas con el contenido. Ya no te quedas así como que en la palabra. Y otra que usaba mucho el Papa Juan Pablo II, él la usaba mucho para María, pero aplica para María y para Jesús. Él decía en latín totus tuus, que significa todo tuyo. Entonces ves una imagen de la Virgen María, de pronto pasas por aquí, aunque no tengas un grupo, ves una imagen, y dices totus tuus, soy todo tuyo. O ves un Cristo, totus tuus. No sabes latín, pero te quedas con la esencia.
Finalmente, el último, no sé si saben, la Biblia termina con amén. La Biblia termina, ¿qué será esa palabra? Que la misma Biblia termina con amén. Está en el último capítulo, 22 del Apocalipsis, versículo 20 y 21. Dice, el que declara esto dice. ¿Quién es el que declara esto? Jesús. Porque Juan escribió el Apocalipsis, pero dictado por Jesús. Entonces, dice, el que declara esto dice, va a hablar Jesús. Sí, vengo pronto. ¿Y qué dice la iglesia? Amén. Ven, Señor Jesús. Que el Señor Jesús derrame su gracia sobre todos. Y así acaba, la Biblia así acaba. Con la promesa de Jesús, sí, vengo pronto. Por eso, una de las oraciones que más tendremos que decir es eso. Amén. Venga tu reino. Ven pronto, Señor. Ven pronto, Jesús. El Papa Benedicto XVI, antes de ser Papa, escribió un libro en donde él habla de que la iglesia moderna cada vez va a ser más pequeña. ¿Por qué? Porque nuevamente hablamos de todo ese ambiente del mundo, del demonio, de la carne, lo que vimos en el retiro, y eso va a hacer que la iglesia sea más pequeña. O sea, va a haber muchos católicos de nombrecito, pero a la hora de la persecución, a la hora de dejar cosas por amor a Cristo, se van a echar para atrás. Entonces los verdaderos católicos van a ser poquitos. ¿Y qué dice el Papa Benedicto? Dice, y esa iglesia solamente va a poder sobrevivir en el amén, ven Señor Jesús, en la esperanza de la segunda venida de Jesús, en esa segunda venida que Él prometió. Solamente eso será su única esperanza. Ya no podrán ver nada porque todo el mundo se abalanzó contra la iglesia. El mismo Papa dice, los mismos edificios que ha tenido la iglesia se los van a quitar. No va a tener apoyos de los gobiernos, todos contra la iglesia. Cada vez la iglesia va a quedar pequeñita, feliz, diciendo, aunque con incertidumbre, pero va a decir, ven Señor Jesús. No le queda otra cosa, ven Señor Jesús. En eso va a quedar. En griego está amén, erhu, kyrie Jesús. Amén. Ven Señor Jesús.